generales, empezamos con uno de los capítulos de mayor importancia en el semestre, en las infecciones de vías respiratorias altas, junto con el complemento de infecciones respiratorias virales. Es bastante información para que se pongan a leer. Infección de vías respiratorias altas o superiores se refiere a la enfermedad infecciosa que afecta el aparato respiratorio desde la nariz hasta la epiglotis durante un periodo menor, habitualmente de 15 días. Tenemos múltiples agentes, múltiples infecciones. En este caso abordaremos ya hablamos un poquito de resfriado común y su etiología viral, de gripe, croup y laringitis o laringotraqueitis. Prácticamente lo veremos o lo verán ustedes en infectología pediátrica. Y nos enfocaremos en este caso a hablar un poquitito de faringitis, otitis media, rinosinusitis y rinitis. Importante que recuerden ustedes el tratamiento y sobre todo lo más importante en este capítulo es agente, tratamiento que se va a ofrecer y manera de diagnosticar. Estos son los puntos más importantes que deben de tener en cuenta. Rinitis. Habíamos hablado de rinofaringitis o resfriado común. Realmente es un repaso. Es por término, en algunos libros lo van a encontrar como la rinitis viral. Y es realmente lo que vimos en resfriado común, es una rinofaringitis. Se determina o se define como la inflamación de la mucosa de las fosas nasales, caracterizada por uno o más de los siguientes síntomas: congestión nasal, rinorrea, drenaje postnasal. Entonces es importante que recuerden este cuadro clínico. Es habitualmente el asiento para complicarse con otras enfermedades de vías aéreas como otitis, como rinosinusitis y como asma, al igual que faringitis. Entonces, a partir de este proceso infeccioso se puede desencadenar complicaciones en otros lugares. Es la importancia de volverlo a valorar dentro del término de rinitis o rinofaringitis o resfriado común. El 60% del conjunto de las infecciones respiratorias agudas es por resfriado común, rinitis o rinofaringitis, de etiología viral, recuérdenlo, y se considera el 85% de origen viral y el 15% menos de los de origen bacteriano, y casi siempre las de origen bacteriano consecutivas o como complicación de un proceso viral previo. Los agentes etiológicos son muy variados. 30 al 40% habíamos quedado que era el rinovirus, en segundo lugar coronavirus, y después de eso hay una serie de cambios dependiendo de la bibliografía que estén leyendo. Adenovirus yo se los dejaría en tercer lugar, y sobre todo adenovirus como causante de faringitis. Virus sincitial respiratorio, en el caso de formación de bronquiolitis, que esa sí la vamos a ver porque sí hay casos todavía en adultos. Virus de influenza y virus de parainfluenza, pero realmente rinovirus, coronavirus, adenovirus y virus de influenza, esos cuatro en ese orden es como yo les diría que se los aprendan. Es lo más importante que yo les diría que recordaran el resto de su vida. Tenemos diferentes manifestaciones y variaciones estacionales. Rinovirus, mes de marzo hasta el mes de octubre, coronavirus en enero hasta el mes de abril, todo lo que es parte de diciembre, y el caso de influenza con esa situación de ser sobre todo en lugares, en temporadas frías y sin presentarse en temporadas de calor, que hablábamos un poquitito en el caso de la diferencia con coronavirus, que aparentemente este nuevo virus de coronavirus va a tener la situación de presentarse principalmente en los meses de calor, en lo que se refiere a los 3 serotipos con afectación del sistema respiratorio inferior. Para influenza, realmente la afectación es esa modalidad estacional de solamente afectar en los tiempos de frío, mientras que el rinovirus se convertiría en el siguiente grupo de virus que afectan en los lugares cuando la influenza no se encuentra en esa estación del tiempo. Más de 100 serotipos, como hemos visto, casi todos comparten un receptor para unión a través del ICAM1, y a través de esa patogenia o de esa capacidad viral inicia su replicación. Acuérdense que es un virus citolítico que es una respuesta o es una infección autolimitada por la destrucción de las células huésped del epitelio respiratorio nasal. Es un virus de RNA sin envoltura y tiene la capacidad de poder vivir en el medio ambiente durante largo tiempo. 33 grados necesarios para poderse encontrar nada más en la mucosa de la nasofaringe o de la nariz,
no puede pasar por este dato y por la incapacidad de sobrevivir a pHs ácidos a nivel de la mucosa del epitelio respiratorio inferior. Y en una de las situaciones es normalmente la gran capacidad que tiene de generar la liberación de histamina y vardicinina en las mismas células epiteliales que está infectando. Eso es lo que habitualmente establece la presencia de la llamada rinorrea o del catarro nasal, acompañado específicamente de estornudos. Fase prodrómica, normalmente de 1 a 3 días o fase de incubación, astenia, sensación de enfriamiento, mialgias, algo de irritación nasal, no aparece todavía rinorrea, sino son los malestares generales. La fase de estado que continúa después de los primeros 3 días, congestión nasal, rinorrea, la fase de crisis de estornudos, rinorrea acuosa inicial, que se puede transformar posteriormente en mucopurulenta. Es algo bien importante. Qué bueno que me acordé. La rinorrea viral normalmente está establecida como una rinorrea acuosa. La rinorrea mucopurulenta la podríamos asociar a un proceso bacteriano, pero si la mucopurulenta no aparece de manera inicial y casi siempre indica que el proceso previo fue una rinorrea de origen viral. Es importante que sepan que una vez que empieza la destrucción, la lisis celular, la llegada de un proceso inflamatorio a la mucosa de la nariz, esa rinorrea sí puede hacerse más espesa, puede hacerse amarilla, blanca anacarado, sí puede transformar y no indica que realmente haya o esté expuesto o se esté generando otro proceso bacteriano agregado, sino solamente indica la gran cantidad de detritus y la gran cantidad de lisis celular que se está llevando como proceso inflamatorio. Entonces es importante, recuérdense que siempre que sospechen de una infección agregada, debe de haber de nuevo datos de nuevo ataque al estado general, sobre todo de síndrome febril nuevo, nuevos picos febriles, elevación de leucocitos en este caso, elevación de reactantes de fase agudo y sobre todo el empeoramiento y la falta de una progresión adecuada. Eso es lo más importante para sospechar de un proceso bacteriano que esté complicando una rinitis o una rinofaringitis viral, como en el caso de esa rinitis generada por rinovirus. La fase de mejoría que llega entre el quinto y séptimo día, menor secreción de moco, es cuando puede haber la cantidad o el moco espeso de mayor coloración. Y normalmente empiezan a tener o empieza a haber menos congestión y empieza a respirar mejor el paciente cuando empieza la fase de mejoría. Entonces lo que habíamos visto es que podía durar o duraba entre 7 y 10 días. Entre el séptimo y décimo día realmente la persona estaba recuperada, pero en algunos casos, sobre todo en pacientes ancianos, puede llegar a durar hasta 2 semanas. Se diagnostica por los síntomas típicos, secreción nasal, congestión, estornudos, y se puede realizar la exploración física con rinoscopía, encontrando rinorrea anterior, mucosa roja y edematosa en cornetes inferiores. Realmente para eso serviría realizar la rinoscopia dentro de la exploración física. Se distingue de la rinitis alérgica porque inicia en edades posteriores, no hay tanta picazón o tanta comezón nasal y los estornudos habitualmente prominentes y más que nada sería una manera de poder realizar el diagnóstico diferencial y obviamente que no está o no permanece después de ese lapso de 7 a 10 días. Como menciona aquí, los síntomas son perennes, se presentan durante todo el año para la rinitis alérgica y la mucosa nasal en pacientes con rinitis alérgica aparece edematosa y pálida en lugar de edematosa y rojiza en el caso de rinitis por infecciones virales. Otro de los datos importantes que deben de encontrar o tomar en cuenta es la presencia o asociación de conjuntivitis y la asociación con pruebas alérgicas. En el caso de conjuntivitis, casi siempre el rinovirus puede desarrollar, si la vía de entrada fue por mucosa de conjuntiva, una conjuntivitis viral también autolimitada entre los primeros 5 a 7 días del proceso infeccioso. Es acompañado básicamente y la manera para realizar el diagnóstico digamos, de mayor fidelidad para establecer que no se trata de una rinitis alérgica es la eosinofilia nasal, la presencia de IgE y las pruebas alérgicas positivas. Realmente una rinitis debe de ser autolimitada, como les había dicho, y la situación es que si se convierte en una rinitis con una rinosinusitis crónica es cuando debemos sospechar que el proceso probablemente sí sea debido a un trastorno alérgico de fondo,
como lo veremos más adelante en el caso de rinosinusitis. Pero realmente la rinitis, el diagnóstico diferencial es presentarse en esas épocas del año donde predomina rinovirus o coronavirus y normalmente ser limitado. La conjuntivitis puede agregarse al cuadro y ahí solamente con conjuntivitis y rinitis sí es cuando estaríamos obligados a tener sospecha de un proceso alérgico y le tendremos que dar seguimiento al paciente para posteriormente tener que pedir alguna prueba definitoria de rinitis alérgica. Terapia basada en alivio sintomático, lo que habíamos visto en la primera plática, que es descongestionantes, antihistamínicos, analgésicos. Se desaconseja el uso de antibióticos, está contraindicado por el aumento de la resistencia, el aumento del cambio o destrucción de la microbiota y principalmente sería el desaconsejar el uso de antibióticos y recordar que es una replicación viral autolimitada. Medidas higiénicas. Normalmente la transmisión es por contacto directo, por fomites, lavado de manos se convierte muy importantemente en la mejor manera de evitar o terminar con el ciclo de transmisión y la protección y lo que habíamos visto de tener que utilizar cubrebocas, en ese caso la persona enferma en caso de que no pueda mantenerse en su casa durante el tiempo de replicación viral, que es esos 5 a 7 días que dura el proceso. Rhinosinusitis es la otra enfermedad. En este caso ya empezamos a hablar ya de ciertas patologías más evidentes a nivel de vías respiratorias superiores. La rhinosinusitis es el término preferido a sinusitis, entonces casi siempre lo encontraremos como rhinosinusitis y les diría que es mucho mejor de referirse a ella como rhinosinusitis. La inflamación de la cavidad nasal siempre se acompaña de sinusitis, es una inflamación sintomática de la cavidad nasal como definición y los senos paranasales. Se caracteriza por secreción nasal purulenta acompañada de síndromes de obstrucción nasal, congestión con disminución del flujo de aire y dolor facial. Hasta ahí es bien parecido a la definición de rinitis y resfriado común. Tenemos una definición o una clasificación de rinitis que es la rinitis bacteriana aguda, rinitis recurrente aguda y rinosinusitis crónica. Entonces, depende del tiempo, si son menores de 4 semanas es una bacteriana aguda, normalmente es un empeoramiento la característica, la enfermedad doble, que así le llaman en este libro, en el cual entre 5 y 6 días de una infección respiratoria superior es típica, inicialmente con mejoría y después hay una recaída con datos de colonización o con datos de un nuevo proceso agregado, fiebre, cefalea, aumento de la secreción nasal, que serán los datos a tomar en cuenta para sospechar que se trata de una rinosinusitis bacteriana. La recurrente ocurre entre el lapso de 3 y 4 semanas hasta las 12 semanas, o varias pautas en el año, perdón, más bien sería rinosinusitis bacteriana recurrente, es aquella que se presenta en 3 a 4 ocasiones al año y cada episodio debe cumplir con los criterios de una rinosinusitis bacteriana. La recurrente habitualmente está asociada a procesos alérgicos, como les había comentado, y es cuando tenemos que sospechar y realizar el diagnóstico o el protocolo diagnóstico para establecer que no sea una rinitis alérgica que se esté complicando con infecciones bacterianas secundarias por el factor favorecedor del proceso inmunológico. Y la rinosinusitis crónica ocurre después de 12 semanas, es una inflamación de 12 semanas continuas documentada, en la cual encontramos al examen rinoscópico el edema, ese edema pálido, moco purulento y la presencia de algunas lesiones características de un proceso inflamatorio crónico, como son la presencia de pólipos o esas masas de mucosa que pueden obstruir los cornetes, y acompañando de más de 2 de los signos con drenado purulento anterior-posterior, congestión nasal, dolor o a la compresión o al momento de realizar la compresión o los puntos faciales, los puntos a nivel de los senos paranasales y la acompañados de hiposmia o disminución del olfato. Esas eran las características clínicas de un proceso de rinosinusitis crónica que para esta situación necesitamos descartar inmunosupresión y también procesos alérgicos como los datos más prominentes. En adultos y niños mayores, la afectación por orden de frecuencia de los senos paranasales son maxilar, etmoidal, frontal y esfenoidal. Es importante que lo recuerden, mientras que en el niño el más frecuente es el etmoidal, ya que es el primero en desarrollarse. Entonces, para nosotros los adultos, maxilar y etmoidal se convertirán en los focos de atención para establecer los llamados puntos de sensibilidad al momento de realizar la exploración física. La incidencia es mayor en mujeres que en hombres, más altos en personas arriba de 45 años. Normalmente si es en niños
estos niños van a tener algún problema inmunoalérgico, la mayoría en más del 80%, y el 0.5 al 5% de la rinofaringitis o procesos alérgicos se complican con sinusitis. Entonces, una complicación después de un proceso de rinofaringitis viral o rinitis viral que se presenta entre como máximo el 5% de estos procesos infecciosos. Es importante recordar ese dato. La etiología, 98% rinosinusitis de origen viral y el 1 al 2% es una rinosinusitis bacteriana aguda acompañante o complicando. Patógenos virales, rinovirus para influenza e influenza, gripe. Bacteriana aguda, Haemophilus influenza y Streptococcus pneumoniae. Aquí nada más un error. Entre Haemophilus influenza y Streptococcus pneumoniae son ese 75%. Después viene Moraxella catarrhalis. Y para la bacteriana crónica, normalmente con frecuencia con involucración de bacterias agregadas o asociadas a un Streptococcus o un Haemophilus como Estafilococo o Anaerobios. En el caso de las fúngicas, normalmente siempre hay que sospechar de mucormicosis rhizopus, que es una variedad del mucor, y el aspergillus, que son mucor y aspergillus, son partes de las micosis oportunistas, y normalmente esas micosis son muy parecidas, nada más que mucor tiene tiene una cantidad de trofismo muy importante por la mucosa nasal y normalmente complica a los pacientes diabéticos que están con un poco con control metabólico o con una complicación aguda como una cetoacidosis diabética. Fisiopatología, muchos factores producidos, la función del ostium, recuerden esos hoyitos o esos orificios, normalmente si se genera una rinitis hay un proceso inflamatorio, ese ostium puede obstruirse y se impide la autolimpieza del seno correspondiente, hay acumulación de secreciones. Recuerden que las infecciones virales, que estamos hablando que muy probablemente sea lo principal, el factor más generador de una complicación bacteriana y generadora de una rinosinusitis bacteriana, la propia infección viral también genera el deterioro de la función ciliar o la función de rampa nasal, que es la producción de moco y aventar el moco hacia adelante para encontrar alergenos o controlar microorganismos y poder ser arrojados a través del estornudo o a través de la secreción nasal y a través del sonado, pues del sonado de moco nasal. Función glandular, en la infección normalmente el número de células caliciformes aumenta y genera la producción de moco. Entonces, estos tres puntos importantes ante cualquier proceso, ya sea viral o bacteriano, favorece la presencia de inflamación y llenado o acumulación de líquido en senos paranasales, que es parte de la fisiopatología de la rinosinusitis. Los virus ejercen un efecto tóxico directo sobre los cilios, disminuye el aclaramiento mucociliar o la rampa nasal, y al alterar el aclaramiento ciliar, los múltiples microorganismos empiezan a aparecer o a entrar dentro de los senos paranasales, que están llenos de líquido, y se tapan esos paranasales y es cuando empieza a haber el proceso de infección dentro de esos senos paranasales. Factores de riesgos entonces para una rinosinusitis viral, generalmente la infección de vías respiratorias superiores, resfriado común, rinitis o rinofaringitis, 80% de la población con inflamación sinusal. Una vez que se llega a producir es cuando puede haber la llegada o la facilidad de que los agentes bacterianos puedan tener acceso. Aunque solamente se produce en un 5%, es importante tomar en cuenta esto, ya que es cuando vamos a necesitar la aplicación de antibiótico. La rinosinusitis bacteriana aguda normalmente como alguna complicación de pacientes alérgicos, aunque es más frecuente en la crónica, y en las situaciones de obstrucción mecánica de la nariz, desviaciones del tabique nasal, golpes, natación, infección odontógena, uso de cocaína, fibrosis quística como eliminación de mucociliar alterada, insuficiencia ciliar y el uso de tabaco. Son los principales elementos que también favorecen la disfunción mucociliar, la producción de moco y favorecen la entrada o el asentamiento y colonización por bacterias. La rinosinusitis crónica, a su vez, está debido por alergia, inmunosupresión, fibrosis quística y, en este caso, la disfibrosis por la disinesia ciliar y una triada que se llama triada de Santer, que eso va a ser tarea para ustedes, jóvenes, descubrir qué es la triada de Santer y los llamados pólipos nasales. Los hongos invasivos, inmunosupresión, principalmente por diabetes mellitus.
Cuadro clínico: congestión, obstrucción, secreción purulenta, dolor a la presión facial que empeora en localización de los senos maxilares y etmoidales para adultos y niños arriba de 8 años, de entre 8 y 10 años, perdón. Otros: fiebre, fatiga, tos, hiposmia, anosmia, presión a la altura del oído, dolor de cabeza y halitosis. Importante: la sinusitis crónica se muestra con clínica más silente, aquella que duró más de 12 semanas, predominando la hiposmia, la rinorrea, como habíamos visto, purulenta, y la insuficiencia nasal, entendiendo por insuficiencia nasal la obstrucción. Mientras que las formas agudas son las que predominan con un cuadro más llamativo. ¿Cuál es ese cuadro llamativo? La aparición de dolor facial a la digitopresión en senos maxilares etmoidales, hiposmia, anosmia, malestar dental. Esa triada, esos tres elementos prácticamente tienen una sensibilidad del 66% y una especificidad del 49%, realmente una especificidad del 50%, casi del 50%. Pero los hallazgos propiamente del examen físico de cavidad nasal, ese que aprendieron en semio, realmente si encuentras tú datos de secreción mucopurulenta en cavidad nasal o en faringe posterior, eso nomás tiene una especificidad del 78%. Si encuentras edema con eritema, edema rojizo de cornetes nasales con mucho dolor que ocurre en la digitopresión y sobre todo con la inclinación de la cabeza hacia adelante, eso también tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 77%. Son datos clínicos de que es una rinosinusitis. En este caso, lo más frecuente es que cuando se acompañan de estos datos de secreción mucopurulenta, los datos de dolor y sobre todo el dato de dolor al inclinar la cabeza hacia adelante habla de una rinosinusitis bacteriana aguda, jóvenes. Eso no se les olvide. Estos datos que les estoy dando son importantes que los recuerden porque son datos clínicos que ayudan a que ustedes descarten la rinosinusitis viral, que es más frecuente, y ya establezcan el tratamiento y el diagnóstico de una rinosinusitis bacteriana. Diferencias entonces: normalmente la resolución para la rinosinusitis viral de 7 a 10 días, descarga nasal incolora, hialina, mientras que la rinositis bacteriana normalmente los síntomas duran más de 10 días, hasta 14, y tenemos un patrón bifásico de mejoría y después empeoramiento. Entre los 5 y los 6 días, sobre todo los 5 días iniciales son los datos más importantes para ver si hay empeoramiento, y serían el tiempo necesario para descartar o dar el inicio de antibioterapia, en caso de que haya presentado durante esos 5 días mayor fiebre, mayor secreción mucopurulenta y la presencia de algunos de los datos clínicos que acabamos de ver. Complicaciones. Las complicaciones por rinosinusitis bacteriana aguda, estamos hablando ya de la que se complicó con las bacterias, es una de cada 10.000 casos. Los más comunes son la celulitis orbitaria con absceso, y la afectación del sistema nervioso central por meningitis o absceso epidural. La celulitis orbitaria, la causa más frecuente del niño es la sinusitis de las etmoidales, pues tiene mucho que ver la localización ahí, y normalmente la infección a nivel etmoidal atraviesa la lámina papirácea produciendo exoptalmos, edema palpebral, quemosis, diplopia, dolor ocular. Característica imagen que vemos ahí a su lado derecho. Y la celulitis orbitaria es la causa más frecuente de exoptalmos en los niños. La celulitis preseptal casi siempre queda limitada a los párpados, y la celulitis orbitaria que se extiende más allá del párpado es la que produce los exoptalmos dolorosos, la oftalmoplejía, la conjuntivitis, el eritema palpebral, y la complicación más grave de esta es celulitis más allá de los septos, es la que se acompaña de trombosis o tromboflebitis del seno cavernoso, con alteraciones de los pares craneales, esos que atraviesan el seno cavernoso 3, 4 y 6, y datos de meningitis acompañante. Entonces, la meningitis es una complicación que puede dar una rinosinusitis bacteriana aguda, principalmente en niños, sí, y en adultos, principalmente en inmunocomprometidos y diabéticos con un control malo. El orden de frecuencia es afectación de sinusitis en los senoides, etmoidales posteriores para meningitis y el frontal. Muy bien, entonces más o menos estas complicaciones son las más importantes que deben de estar descartando en la evolución de un paciente que estén tratando por una rinosinusitis.
En los casos de la infección de los gérmenes no frecuentes como estafilococo, neumococo, Haemophilus influenza son los que debemos de sospechar, sobre todo cuando se produzcan las complicaciones. A eso se refiere ese cuadrito que puse. Entonces siempre es bacteriano. Complicaciones de una rhinosinusitis siempre son de origen bacteriano, jóvenes. Diagnósticos: anamnesis, rinoscopia anterior, rinoscopia posterior si tienes la manera de hacerlo. Radiología convencional, en el caso sobre todo de la rinosinusitis recurrente, se convierte en un arma para ver si se sigue manteniendo un proceso de obstrucción del seno paranasal y el llenado de líquido o de secreción mucopurulenta del seno paranasal. La radiología convencional se mostrarán niveles hidroaéreos, sinusitis agudas o hiperplasia de mucosas sinusitis crónicas, pero tiene la desventaja de que hay muchos factores falsos negativos. Diferentes proyecciones: proyección radiográfica de Waters para evaluar el seno maxilar. En este caso la imagen A es para evaluar el seno maxilar, ¿no? Y la proyección B, que es la proyección de Caldwell, para evaluar el seno frontal y celdillas etmoidales anteriores, que también se empezó con empleo sobre todo para niños. Y la proyección de Hirsch para evaluar el seno etmoidal y esfenoidal, también para niños. Probablemente la que más utilizamos en adultos es Waters y Caldwell. Hirsch y Caldwell estarían indicadas para evaluación de niños menores de 10 años. Tomografía computada, que es la prueba de imagen de selección en las rinosinusitis crónicas. Normalmente se hace con contraste y está indicada en las rinosinusitis complicadas, como en el caso de celulitis o meningitis, con resistencia al tratamiento o rinosinusitis crónica o recurrente, para descartar la presencia de una neoplasia. Lo que vemos aquí es una taxinusinoidal normal con senos etmoidales y maxilares normales, y la rinosinusitis realmente lo que muestra es el engrosamiento de la mucosa y la opacificación sinusal, que es esta hiperplasia de la mucosa acompañada de mayor secreción y mayor cantidad de moco por la incapacidad del ostium de permitir el drenaje completo. Métodos diagnósticos: diagnóstico de sinusitis es inminentemente clínico. Para complicaciones se hace necesario el uso de tomografía de senos paranasales. Normalmente el diagnóstico etiológico con métodos de tipo microbiológico se hace en el caso de infecciones complicadas con complicaciones o crónicas, y van desde la punción o aspiración de los senos paranasales y obtener material para realizar su cultivo a través de un medio de agar. Hisopos de material que drenan el meato obtenidos de muestras de endoscópicas o de lo que se le llama el uso de endoscopia de nariz, que es utilizar un endoscópico que habitualmente es material del otorrino para poder obtener muestras directamente del ostium o de los cornetes, lo más pegado a lo que sea el ostium de los senos, para poder obtener muestras y ser cultivables. Esto a través de hisopo, sin tener que realizar la aspiración o aplicación de el aspirado y la punción del antro o del seno, de los senos etmoidales, que eso ya sería un tratamiento o una toma que necesitaría hacer en quirófano con medidas de asepsia y con medidas de desinfección. Entonces, dependiendo, tenemos múltiples lugares, múltiples especímenes después de una punción antral, que ya vimos que es indicado en casos complicados o en casos de rinosinusitis crónica. Y en estos casos pues, se utilizan diferentes métodos agares, sobre todo para crecimiento. Ya vimos que Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Moraxella y Staphylococcus aureus pudiera llegar a tener complicaciones o ser parte de la etiología. En el caso del aspirado y obtención de líquido, también la utilización es para cuando hay sospecha de infección por hongos, y se utilizan algunos medios específicos para el tipo de hongo. Tinción de Gram y tinción de Koch o hidróxido de potasio para los hongos son súper importantes que se hagan cuando se obtiene este tipo de materiales. Tratamiento antibiótico para la rinosinusitis bacteriana, normalmente amoxicilina clavulanato. Si se fijan es amoxicilina clavulanato, no solo amoxicilina. Primera línea es amoxicilina clavulanato, más que amoxicilina, porque tenemos mucha resistencia para Haemophilus influenza, tenemos bastante resistencia del Streptococcus pneumoniae, como habíamos visto, y principalmente costo y una de las situaciones es el riesgo de diarrea que puede generar la amoxicilina después de los 5 días de aplicación. Máximo de tiempo indicado 7 días, doble dosis una vez cada 12 horas.
Y cuando aumentamos la dosis de la amoxicilina clavulana, eso es bien importante, es cuando tenemos sospecha de un estreptococo neumonía invasivo resistente y resistente a penicilinas. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Realmente la indicación, obviamente no nos podemos dar cuenta de esa capacidad, solamente nos damos cuenta cuando realmente el cuadro de infección es grave desde el principio, tiene toxicidad sistémica, fiebre arriba de 38 grados, complicaciones supurativas, edad mayor de 65, hospitalización reciente, uso de antibióticos en el último mes, es cuando empleamos la amoxicilina clavulanato en primera línea para una dosis mayor, 2 gramos 2 veces al día por 7 a 10 días. Alternativas, esto sí ha cambiado, aunque la referencia es de 2012 de la revista oficial de la CDC. Prácticamente usamos doxiciclina de primera línea en alergia a penicilinas, 100 miligramos cada 12 horas en un lapso de 5 a 7 días, 100 miligramos después dividido en 50, perdón, y las quinolonas respiratorias como levofloxacino o moxifloxacino es la segunda línea verdadera ante alergia a penicilinas. Esto todavía es motivo de controversia. Algunas gentes preferimos utilizar fluoroquinolonas como segunda línea, y sobre todo en aquellos pacientes en los cuales se demostró o que tienen el antecedente de uso de antibióticos previos. Pero bueno, eso ya son situaciones que ustedes deben de establecer de acuerdo a criterio clínico. El criterio es utilizar amoxicilina clavulanato desde un inicio, dosis estándar y dosis altas. Si no hay respuesta y si hay alergia, cambiamos de antibiótico y puede utilizar doxi o fluoroquinolonas. Pautas de tratamiento, jóvenes. Los antibióticos disminuyen el riesgo de complicaciones graves. Rhinosinusitis bacteriana aguda es de uso estándar. En caso de inmunosupresión o enfermedades asociadas, un paciente que inició con un cuadro sugestivo de rhinosinusitis, sí es importante que valoren ustedes si iniciamos el antibiótico desde los primeros días. Yo les diría que en esos casos y en esos pacientes sí más vale iniciar rhinosinusitis. El tratamiento en este caso con amoxicilina ácido clavulánico. Malestar leve o dudoso justifica iniciar vigilancia. Si iniciar el antibiótico, si no hay mejoría después de 3 a 7 días. En este caso recuerden que son esos 5 días el estándar. Entre 5 y 7 días actualmente, si no hubo una mejoría o un empeoramiento con datos de colonización nueva o de un nuevo proceso infeccioso agregado bacteriano, es cuando iniciaríamos el antibiótico si desde el principio es una probable rinitis o rinosinusitis viral. Si desde el principio empieza con ataque de cuadro general importante, con datos de rinorrea mucopurulenta y los datos clínicos de la rhinosinusitis bacteriana aguda, pues desde el principio lo inician. Pero si al principio o desde el inicio es un proceso viral y va generando un cuadro bacteriano conforme avance, normalmente de los 5 y 7 días es cuando debemos de hacer iniciar el antibiótico en caso de requerirlo. Anteriormente nos tenemos que esperar hasta los primeros 10 días. Ahora es acortar ese tiempo para tratar de dar el tratamiento antibiótico en caso de complicación de una viral que haya pasado a ser una bacteriana aguda. Aquí es importante también recordar que el uso excesivo de antibióticos recetados, más de la mitad de los pacientes en Estados Unidos se presentan con un cuadro clínico de rhinosinusitis y reciben un tratamiento antibiótico. La rhinosinusitis es el diagnóstico que más asocia a iniciar tratamiento antibiótico ambulatorio. Entonces debemos de tener cuidado y sí, en algunos casos sí tener que esperar esos 5 a 7 días para observar la progresión de la enfermedad o observar cómo va evolucionando nuestro paciente y si realmente va a requerir el antibiótico de manera inicial o de manera posterior. Pautas del tratamiento, no se les olvide, todo tratamiento para rhinosinusitis debe tener una fase sintomática y una fase antibiótica. En este caso, analgésicos que ya los habíamos visto, descongestionantes, descongestivos tópicos, oximetazolina, los enjuagues de solución salina que son súper importantes en la rhinosinusitis, irrigación nasal con agua de mar o solución salina, Sterimar, que es el nombre comercial que más encontrarán, y el puro hecho de la irrigación nasal que les había comentado en el caso de rinitis o resfriado común disminuye la necesidad de medicación contra el dolor y mejora el confort, la sensación de confort del paciente. Es súper importante que no se les olvide emplearlo. Antihistamínicos disminuyen la apnea y la obstrucción nasal. Acuérdense que debe de ir acompañado de un descongestionante para que tengan en sí una mejoría importante.
Y en este caso sí se habla de algunas situaciones de usar corticosteroides intranasales. En este caso enfocado específicamente a rhinosinusitis bacteriana. Los corticosteroides intranasales mejoran la vasodilatación, el aumento de secreción de moco, mejoran o disminuyen ese grado de hiperplasia que empezará a tener la mucosa dentro de los senos paranasales, y el proceso de hiperplasia y el proceso de inflamación en la mucosa de los ostium, que generalmente es la que permite el cierre y la presencia ya de líquido a nivel de los senos paranasales, que es lo que genera el cuadro inicial de rinosinusitis aguda bacteriana. Entonces, el uso de corticosteroides con beneficio moderado, pero sí se pudiera llegar a establecer siempre y cuando lo tengas asociado al antibiótico. Si vas a usar un corticosteroide y no lo tienes asociado al antibiótico, no lo utilices, porque si no puedes tener una infección bacteriana, no una sola bacteria, sino mayor cantidad polimicrobiana o polibacteriana, y el riesgo de que te puedas llegar a desarrollar una rinosinusitis fúngica por el uso de corticosteroides. Entonces, se puede llegar a utilizar sí ante síntomas importantes, y lo emplean muy frecuentemente en las recaídas de un paciente con rinosinusitis crónica. Para la aguda se emplea siempre cuando esté acompañado de antibiótico. Por último, chicos, profilaxis. Recordemos que una de las principales etiologías de la rinosinusitis bacteriana es el Streptococcus. El hecho de obtener la vacuna antineumocóxica prácticamente disminuye la incidencia de casos de rinosinusitis por esta bacteria. Y aprovechando un poquito, les pongo cuál es el tratamiento o manejo de una sinusitis que requiere hospitalización. Normalmente lo que empleamos en el caso de sinusitis con hospitalización, que los criterios más importantes para tomar en cuenta de quién tenemos que internar son el ataque al estado general, la respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? La incapacidad que tenga el paciente para cuidarse por sí mismo o no tenga alguien más que pueda cuidarlo. Hacen o se toman en cuenta pues para decidir a qué paciente tenemos que hospitalizar. En el caso de la sinusitis o rinosinusitis con criterios de hospitalización, aparte de presentar algunas complicaciones, la propia rinosinusitis se considerará hospitalizable, y se necesitará el empleo de antibióticos, en este caso cefalosporinas de tercera generación, ceftriaxona o cefotaxima, más el uso de metronidazol. Normalmente esto es una terapia doble, Ceftriaxona metro, y es el esquema que más van a poder ustedes revisar. Normalmente ese mismo esquema permite establecer un tratamiento para alguna de las complicaciones que vimos, y es importante que recuerden el uso de este medicamento de amplio espectro en caso de complicaciones o criterios de hospitalización de los pacientes. Esto sería todo en este tema, jóvenes. Continuamos con los siguientes.